Hola, yo soy Rocío y esto es Tanto por Leer. Hoy os vengo a contar un poquito aquellos libros que me gustaron, o sea, que yo leí y me encantaron, pero como no los leí en físico, no los tengo ahora en mis estanterías y me gustaría tenerlos en un futuro. Y esto me diréis, a ver, ¿para qué me vas a explicar esto tú ahora que no tienes estos libros? Bueno, pues yo creo que si son libros que me han gustado tanto en digital o en la forma en que lo haya leído, como para luego, aun habiéndolo leído, querer comprármelo, eso dice algo de que esos libros, pues bueno, son bastante buenos, al menos bajo mi punto de vista. Si os interesa saber cuáles son los libros que me gustaron y que no tengo, pero me gustaría tener, pues solo tenéis que seguir viendo este vídeo, darle like si os ha gustado o si os gusta lo que os voy a explicar, y suscribiros y darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Os dejaré los enlaces de todos los libros abajo y os invito a que me sigáis también en Instagram, que estoy por allí de forma más habitual. El primer libro del que tengo que hablaros es Lavinia, de Ursula K. Le Guin. Este libro ganó el premio Locus. Es un premio que se da a las novelas de género terror, fantástico y ciencia ficción. Entonces esta señora pues ganó el premio Locus y aquí nos cuenta un poquito la vida de Lavinia, como dice el título, que es un personaje secundario del poema de Virgilio titulado La Eneida. Pero está basado en los últimos 6 libros de la Eneida y por lo tanto sería conveniente que antes de leer este libro, a pesar de que en teoría no hace falta, para tener un poquito más de contexto sobre qué va la historia de la Eneida y no perderse un poquito, que no te pierdes para nada porque yo no me he leído la Eneida, sé un poco cómo va de por encima, pero no la he leído y no noté ninguna carencia. Pero para enriquecer más la lectura estaría bien que leyerais primero la Eneida. Más que nada porque si está basada en estos 6 últimos libros de la Eneida, pues tendréis mucha más información acerca de la historia. Lavinia es la hija del rey Laurentum, para aquel que no lo sepa, y está, bueno, su madre o la reina quiere casarla con uno de los reyes vecinos que hay por allí y Lavinia se niega porque sabe que está destinada a casarse con Eneas, el que luchó en la guerra de Troya, y que llega a Laurentum pues con una serie de tropas de troyanos que al final, bueno, pues llegan a un acuerdo para casarse, pero pronto se rompe y estalla una guerra. Esto es así a grandes rasgos lo que pasa en la historia. Si os lo cuento así parece así como pues simplemente historia, pero no es tanto lo que se cuenta sino el cómo está contado. Y me refiero a pues que al estar ambientado en la novela de la Eneida, está contado de una forma pues muy original, bajo mi punto de vista. Esto es que Lavinia, al principio, en la primera parte del libro, empieza cuando va a hablar con el poeta Virgilio y ya es consciente de que ella es simplemente una mera narradora de la historia y sabe que forma parte de esta novela, incluso sabe su destino, porque sabe lo que ha contado Virgilio lo que va a contar Virgilio en esta novela. Tiene un toque así como de realismo mágico y eso me encanta y lo hace que sea como más original y más entretenido. Y yo la verdad es que os animo a leerlo porque es fantástico. Encima está escrito de una forma como muy lírica, como, no sé, como si fuera un cuento de hadas, y a mí me encanta. Y la verdad es que os recomiendo muchísimo. De ahí a que yo pues quisiera tenerlo en mis manos. ¿Por qué? Porque también tengo la Eneida y en algún momento voy a leer la Eneida y quiero poder después releer este libro de Lavinia y poder enriquecer mucho más mi lectura, además de disfrutarla como la disfruté debido a la forma en la que está contado. El siguiente libro del que quiero hablaros es La cofradía de las viudas, de Mónica Hernández,
que también lo leí, bueno, este lo escuché en audiolibro y me encantó porque está ambientado en la época de la Inquisición, creo que es México, si no recuerdo mal. Si me equivoco, perdonadme, pero creo que sí que es México, a ver. Sí, creo que sí. Aquí nos cuenta la historia de un grupo de mujeres que, quedándose viudas, heredan las imprentas de su marido. Son mujeres de impresores. Entonces se decide entre todas ellas que para salir adelante y poder sobrevivir en aquella época, pues siguen adelante con los negocios de sus maridos, formando un grupo que es ilegal en aquella época, formar grupos o cofradías, como se les llamaba, perdón, y ayudarse así entre ellas pues a tener mejores precios en el papel, por ejemplo, más contactos a la hora de poder conseguir libros y bueno, pues este tipo de historias. De esta manera, cuando Paula Benavides, que es la protagonista de la historia, se queda viuda de su marido, que también es impresor, este grupo intenta captarla para que pues sea más grande el grupo y también ayudarla en su proceso de seguir con el negocio. Lo que no sabe Paula Benavides es que su marido trabajaba para la iglesia y distribuía a la iglesia libros prohibidos en aquel momento. Entonces esto hará que la historia se vuelva súper interesante e intrigante porque, claro, la iglesia amenaza a esta mujer con, pues bueno, una serie de torturas y de animaladas que hacían en aquella época, en el caso de que ella revele que está siendo la transmisora de estos libros a la iglesia y en el caso de que abra las cajas y vea lo que hay dentro, porque en teoría son libros prohibidos que ella no puede ver tampoco, ni siquiera. Entonces se va metiendo en una serie de problemas y de líos que hacen que la novela se vuelva súper intrigante y que a mí me encantara. Es de ahí y es por eso que yo quiero tener este libro también en mis manos para poder subrayarlo, anotarlo y hacer de todo con él. El siguiente libro del que quiero hablaros es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Ya os comenté en otros vídeos que este libro a mí me lió un poquillo por la forma en la que está narrado, pero aún así me encantó y es un libro que también quiero tener porque lo escuché en audiolibro y creo que leerlo en físico me puede ayudar a captar mejor la información que hay, toda esa información que hay en el libro, porque hay muchísima información que me interesa y que me llama mucho la atención. Es un libro que trata el tema de la creatividad y ligado a la inestabilidad mental de la gente, de los escritores que la escriben. Entonces trata mucho pues temas de la psicología humana, sobre todo temas de creatividad, de cómo la gente se inspira para escribir sus libros y que les llevan a escribir ciertas cosas u otras. Y entonces esto me parece súper interesante porque parece ser que, y ahora estoy generalizando, pero es una impresión que a mí me da, y es que cuanto más inestable está el escritor, mejores obras hace. Quizás no sea así, pero es la sensación que me da. Y la verdad es que me intriga mucho saber más acerca de esto. Gracias a Rosa Montero yo descubrí a Silvia Plath, que yo no la conocía ni sabía quién era esta señora, y me llamó mucho la atención, pues bueno, para acercarme más a esta escritora que no sabía de ella. Además, escuchando a Rosa Montero hablar pues de este tipo de información y de las experiencias que ella tuvo acerca de todo este tema que habla de la creatividad y de la estabilidad mental de la gente, a mí me inspiró bastante pues para escribir mis cosillas y para, pues yo qué sé, lanzarme a escribir. Yo nunca había escrito nunca nada y la verdad es que me animó mucho pues a escribir cualquier cosa de cualquier forma, aunque luego sea solo para mí y no vaya a publicar nada. Pues mira, me apetece hablar de este tema, pues lo escribo ahí como unas memorias. Y la verdad es que es un libro que me inspiró tanto que me
me haría ilusión pues tenerlo también en físico para poder subrayar, anotarme cosas y poder volver a él siempre que me quiera recordar algo. El siguiente libro que tengo para comentaros es Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi, y a pesar de que recibió el premio Planeta, es un libro que merece muchísimo la pena tener y os lo recomiendo enormemente antes de empezar ya, porque por lo visto ahora mismo tener un premio Planeta no significa ser la mejor escritora del mundo, pero bueno, vamos al tema, que tampoco hace falta irme en esos caminos. Aquitania nos cuenta una novela histórica que nos explica la vida de Eleonor de Aquitania durante 12 años, en los que murió su padre y ella sospechaba que no había sido una muerte natural, ni casual, ni un accidente, sino que alguien había atentado contra su vida y lo había conseguido, se lo había cargado. Entonces ella sospecha de alguien que es el rey de Francia, y para vengarse de eso y mientras conseguir pruebas de su culpabilidad, decide casarse con el hijo del rey para infiltrarse y conseguir lo que ella quiere, que es venganza. La cuestión es que yo no conocía a Leonor de Aquitania, no sabía ni quién era, ni a qué reinado pertenecía, ni qué fue de esa persona, y me lancé, no sé por qué, a escucharlo en audiolibro pensando, ya verás, esto me va a gustar y ya veremos. Bueno, la cuestión es que me encantó, me ha fascinado la historia de esta mujer, y la verdad es que además de querer tenerlo, quiero saber más de esta mujer y qué fue de su reinado y cómo acabó ella. Os animo a que lo leáis, a pesar de que sea un premio Planeta. Si tenéis prejuicios contra ese premio, no le hagáis caso, porque es una novela buenísima. Otro libro que me encantó leerlo, que también fue escuchado en audiolibro primero, es Gótico, de Silvia Moreno. ¿Silvia Moreno? Sí, Silvia Moreno García. Y es que este libro también, por ser la primera vez que me acercaba a un libro de novela gótica y que no había leído nunca antes algo así parecido, pues me daba un poquito de miedo y decidí escucharlo en audiolibro primero. Y la verdad es que resultó ser una maravilla. No le di 5 estrellas, pero me gustó mucho y me apeteció muchísimo tenerlo en físico. Para aquellos que no lo sepáis, es una novela gótica en el que la protagonista recibe una carta de su prima, que está casada con una persona que parece que está en un nivel económico bastante elevado y que está en teoría bien atendida, pero por lo visto está enferma, y el padre de la protagonista quiere que vaya ella a ver a su prima, a visitarla y ver si realmente está bien como dice o no, porque esa carta es un tanto sospechosa y extraña. La cuestión es que cuando llega a esa casa descubre cosas y misterios que no le cuadran y decide quedarse a investigar para poder ayudar a su prima. Ahí conoceremos que la casa es un personaje más de la historia, tiene una ambientación buenísima, a mí me gustó mucho y la verdad es que da bastante repelús y asquillo, porque es terror, no sé si existe esto que voy a decir, pero yo lo llamaría terror fúngico. La cuestión es que, bueno, da un poquito de manía y repelús, pero está súper bien ambientado y te pone los pelos de punta. Yo ahí lo dejo. Así que si os gustan las novelas góticas y este tipo de terror que he explicado, si sabéis a lo que me refiero, claro, pues os recomiendo mucho que leáis la novela, y yo la quiero tener porque me apetece mucho también releerla más adelante, cuando consiga olvidarme de todo lo que ha pasado, para volver a sentir esa angustia que me dio el libro. El penúltimo libro, voy a intentar ir un poco más deprisa porque me estoy quedando sin batería y no quiero tener que estar aquí poniendo a cargar y todo el rollo. Me quedan 2 libros, este es el penúltimo del que voy a hablar, y es La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Joder. Bueno, la cuestión es que este libro, ¿por qué me gusta? Porque en mi vida hubo un momento en el que yo tuve que acercarme al Camino de Santiago, y no me refiero andando ni haciéndolo, sino que
yo lo tuve que estudiar en el instituto para hacer un trabajo que tuve que hacer, y me fascinó tanto que cuando yo vi este libro hace poco, bueno, hace poco, igual hace un año que lo he leído, pero bueno, y que trataba sobre el Camino de Santiago, yo dije, este lo quiero para mí, pero también lo leí en audiolibro, o sea, lo escuché en audiolibro, y por lo tanto pensé, no tenía en ese momento posibilidad de comprarlo, y dije, bueno, pues un audiolibro me va a venir bien, que lo tenía gratis con la suscripción. Lo estuve leyendo y me encantó, y la verdad es que, a ver, tampoco es que sea la gran cosa del libro, pero como a mí me recuerda mucho a esa época y yo le tengo mucho cariño al Camino de Santiago, y en algún momento de mi vida yo quiero llegar a hacer el Camino de Santiago, pues a mí me resulta, pues como que le cogió cariño al libro. Y bueno, os voy a explicar un poquito de qué va para que veáis que tampoco es que sea malo, sino que está muy bien. Es bastante intrigante, es un thriller en el que vemos a Laura, si no me equivoco, sí, que después de un atentado pierde completamente la memoria y no sabe ni quién es, ni dónde viene, ni nada. La cuestión es que con su pareja vuelven a España, porque según su DNI ella ha nacido en España, y deciden investigar, bueno, visitar sitios donde se supone pues que ella ha estado, se supone, para ver si recuerda algo de su vida anterior. Y para ello se embarca, sin saber cómo, en un trayecto que es hacer el Camino de Santiago. A lo largo de todo este camino le van a ir pasando cosas, ella va a ir recordando cosas nuevas, va a peligrar su vida en bastantes ocasiones, la verdad. Y se va a hacer como un viaje con muchos sobresaltos. Al final llega a descubrir quién es, no le gusta mucho descubrir quién es, pero tiene que vivir con la persona que es y lo que ha sido, y llegar a, bueno, pues a redimirse, como aquel que dice. Bueno, la cuestión es que aquí hay muchos misterios que descubrir en este libro, y el trayecto que hace del Camino de Santiago es toda la ambientación de la novela, y la verdad es que me ha encantado simplemente por eso, ya solo porque está ambientado en el Camino de Santiago, y luego porque tiene tantos misterios entre medio que lo hace una novela súper intrigante y un pasapáginas que te lo ventilas en 2 días. Y por último, y este yo creo que os va a sorprender, o no, bueno, la cuestión es que es una novela juvenil, en concreto es la trilogía del fuego, se llama, de Johanna Marcus. Sí, es un libro que salió de Wattpad, si no me equivoco, y yo estoy bastante recelosa de esta plataforma porque, bueno, no sé, me da la sensación de que no salen muchas buenas novelas de ahí. Pero la cuestión es que, mira, yo qué sé, le di una oportunidad, me leí el primer libro, en audiolibro, perdón, y pensé, pues oye, no está tan mal. Continué con la trilogía, la verdad es que me enganchó bastante y me llegó a gustar bastante pese al género. Y es un género de ciencia ficción que trata el tema de los androides y todo este tema de los avances tecnológicos en cuanto a robótica y todo el rollo este. Y yo pensaba, ya verás dónde me voy a meter. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Es una novela que me entretuvo bastante, a pesar de que es juvenil. Y es que a veces las novelas juveniles no tienen por qué ser malas, sino que simplemente están bien, sí que tienen un toque más encarado a los jóvenes, pero no significa que, pues que a una persona más adulta no le puede interesar. Y la cuestión es que a mí me encantó. Para aquellos que no lo sepáis, nos explica, estamos en una ambientación así como un poco distópico también. Es una mezcla rara, la verdad, entre ciencia ficción y un mundo distópico. Estamos aquí en un mundo en que todo ha sido devastado. Ahora no me acuerdo por qué estaba devastado. Solo sé que existen pues varios enclaves en el mapa que están dominados por pues una serie de personas, y que usan muchísimo lo que son los androides, que no están nada bien vistos por ciertos grupos que están en otro lado, y que pues bueno, no los ven nada bien porque los consideran culpables de la destrucción de todo. La cuestión es que la protagonista es un androide y intenta
bueno, se escapa del sitio donde están todos los androides encerrados y consigue llegar a otra ciudad que hay donde ninguno son androides y no tienen muy bien visto a los androides. Pero ella se infiltra de manera que nadie sabe que es un androide para pues sobrevivir, porque se ha escapado de donde está, pero tampoco la quiere del otro lado, y para sobrevivir se hace pasar por un humano. Y a lo largo de toda la trilogía, pues bueno, iremos viendo pues cómo evoluciona a nivel cognitivo, de forma que cada vez parece más humana, pese a que no lo es, porque va desarrollando sentimientos y cosas que en teoría un androide no puede. La verdad es que pasan bastantes cosas y se vuelve una novela súper entretenida y que te la lees también súper rápido. Y yo la recomiendo mucho, y a pesar de que sea de Wattpad y que sea una novela juvenil, yo creo que le podéis dar una oportunidad porque está bastante bien. Tiene algunos toques que se nota de que es una escritora novel y muy jovencita, pero nada más allá. O sea, yo creo que esta novela, además de tenerla para mí, yo creo que si mi hijo en algún momento de su adolescencia desarrolla gusto por la lectura, más allá de lo que ahora, que más o menos le voy obligando un poco para que practique, si desarrolla ese gusto, yo creo que le podría llegar a gustar este tipo de libros, y por eso también me gustaría tenerlos. Y bueno, estos han sido los 7 libros, porque han sido 7 los que os quería recomendar, que yo leí en algún momento en audiolibro sobre todo, pero quizá alguno también en digital, y que me gustaría tener porque me gustaron mucho o por cualquier otro motivo que ya os he contado y que me parecía interesante comentaroslo. Bueno, espero que os hayan gustado, qué os parecen estas recomendaciones y nos vemos prontito en próximos vídeos. ¡Hasta luego!